Buenas, buenas, buenas. Estamos en Íntimamente. Esto es un show como te gusta, un show interesante, un show de temas por discutir para que la gente se entere, se forme y también se entretenga. Tenemos en esta oportunidad el cáncer de mamas. Es un programa en honor de visibilizar el cáncer de mamas en el mundo. Octubre es el mes del cáncer y se conmemora este 19 de octubre para que la gente esté pendiente, para que la gente esté al tanto de hacerse una mamografía, de ir a su médico, de chequearse. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en el mundo. En el 2020 se diagnosticaron 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama a nivel global, lo que representa aproximadamente el 1% de cada caso de cáncer entre las mujeres. La tasa de supervivencia a 5 años para el cáncer de mama varía entre el 80 y el 90% en países con acceso a tratamiento de calidad, pero en países con menos recursos esta cifra puede bajar a de un 40 a un 60%. Tenemos con nosotros para hablar de este tema de cáncer de mamas, además de la visión psicoemocional que tengo para compartir con ustedes, la doctora en medicina y especialista en oncología, Marien Báez. Buenas tardes, doctora, qué bueno que está con nosotros y gracias por venir. Buenas tardes, el placer es mío poder estar aquí contigo compartiendo estas informaciones importantes sobre el cáncer de mama para toda la población. Mira, este tema, que como estamos en octubre, este mes todas las instituciones se visten de rosa, están pendientes de muchas cosas y como que sí se hace visible el cáncer de mama. Sin embargo, todos los demás días del año también hay presencia de personas promoviendo que las mujeres se chequeen las mamas. Así es, aunque no sea visible, pero todos los días del año en diferentes instituciones y también en fundaciones se realiza esta campaña de detección, prevención del cáncer de mama, o sea, promoción de la salud, con fines de mejorar el diagnóstico y evitar que más mujeres mueran por cáncer de mama. Cuando tú dices mejorar el diagnóstico, ¿a qué se refiere? Se refiere a establecer, o mejor dicho, diligenciar los métodos eficaces para el diagnóstico oportuno. Asimismo sabemos que hay técnicas que permiten perfilar a una u otra paciente para el diagnóstico más eficaz. O sea, todo eso va ahí incluido. O sea que si hay se puede colar por ahí que se haga un diagnóstico que no sea correcto y que tal vez te pueden diagnosticar un cáncer de mama y no sea así. Exactamente. ¿Ocurre? E incluso hay estudios que te pueden reportar lesiones que no son sospechosas de malignidad, pero con ayuda del médico, sobre todo del oncólogo, podemos determinar que realmente ese no es el estudio que nos va a dar con el diagnóstico fidedigno y también nos orienta para ir más profundo en el estudio de esas lesiones. Ya. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama? Bueno, existen múltiples. Lo primero es ser mujer. Ya claro. Por el hecho de ser mujer tenemos un riesgo importante. 1 de cada 8 mujeres en el mundo puede padecer cáncer de mama. Y ya en el caso del hombre esto es un 1%. Entonces, otros factores de riesgo conocidos, tenemos factores genéticos y medioambientales. Dentro de los genéticos, el más importante es ser portador de mutaciones de alta penetrancia, como la mutación del gen BRCA 1 o 2, que pueden predisponer a un riesgo hasta de un 80% de padecer cáncer de mama. Espérate, vamos a bajarlo un poquito. ¿Cómo aplatanamos eso, doctora? Bueno, el cáncer lo vamos a dividir por sus causas, de causas genéticas y de causas medioambientales. Entonces, las causas genéticas o hereditarias son menores, aproximadamente de un 10 a un 15%, en algunos casos hasta un 20%, dependiendo. Y en el cáncer de mama, el gen más importante vinculado con que esto se desarrolle independientemente del factor de riesgo ausente es el gen BRCA,
que es un gen del cáncer de mama. Exacto. Entonces puede ser tipo 1 tipo 2. Cuando este está mutado o alterado, no va a proteger la célula de un crecimiento anormal. Entonces, eso es una mutación importante que se puede incluso heredar. ¿Qué más? En cuanto a genética, existen Que otros se herede genes. no quiere decir que toda la familia va a tener eso. Exacto, porque es como una predisposición. Es una predisposición. Puede heredarse, pero no todo el mundo lo va a desarrollar. Sin embargo, tienen mayor probabilidad de desarrollarlo en el tiempo y sobre todo en edades tempranas. Ya otros genes o síndromes genéticos, síndrome de Li-Fraumani, ya para aquellos que son un poquito más profundos, Cowden, entre otros, permiten también que la paciente tenga un factor de riesgo. Pero yéndonos a lo más común, que son los factores medioambientales y que podemos modificar, está la obesidad, sobre todo un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Aquellas pacientes cuando comienzan en sobrepeso ya comienzan a tener un riesgo por el hecho de que el tejido graso produce estrógenos y los estrógenos tienen un efecto genotóxico o daño en el ADN de las células de la glándula mamaria con el tiempo. Y la obesidad no solo se relaciona con cáncer de mama, sino a unos otros 12 tipos más, que podemos detallarlo en otra entrevista. ¿Como cáncer de útero, por ejemplo? Sí, cáncer de útero, cáncer de colon, tiroides, ovario, entre otros. Cuando se habla de un factor medioambiental, ¿estamos hablando de factores emocionales? Los factores emocionales realmente no se han asociado con el desarrollo de cáncer, sin embargo sabemos que cuando una persona está en un estado de estrés continuo o una depresión continua puede tener niveles elevados del cortisol que pueden jugar un rol con relación a la insulina incluso y entre otros mecanismos endocrinológicos que pueden alterar la parte molecular de las células y quizás por el estrés prolongado, la misma inflamación prolongada, por este desbalance puede generar alguna toxicidad a nivel de la célula. Pero dentro de otros factores más comunes, además de la obesidad, el fumar, el usar anticonceptivos orales de manera prolongada, el recibir radiación a nivel torácico antes de los 30 años, el no lactar. ¿Eso puede ser una persona que trabaje en un área donde haya rayos X? Más que en área que trabaje en rayos X, que la persona haya recibido radiación a nivel torácico por algún tipo de tumor, algún linfoma, u otro tipo de enfermedad antes de los 30 años, no por exposición a rayos X. Ya, de acuerdo. Cuando usted habla de que las hormonas, el cambio, puede afectar, ¿podría afectar al cáncer de mama a una mujer que toma o se pone tratamiento de reemplazo hormonal? Sí, puede afectar por el mismo mecanismo hormonal y el efecto del estrógeno. Cuando hablamos de una mujer que tiene menopausia tardía, mayor a los 55 años de edad, esto es un factor de riesgo también para cáncer de mama, porque se supone que ya ante esta edad, el cese de estrógenos debe ser de manera normal. O sea, ¿Cese hablamos de cáncer? No, el cese viene siendo como la falta de producción. De manera natural, la mujer tiene que llegar a la menopausia. Claro. Y hay una fecha estándar para eso. Entonces, es factor de riesgo cuando la mujer se le atrasa el llegar a la menopausia. O sea, cuando todavía mayor a 55 años de edad, esta mujer sigue viendo la regla, ya es un factor de riesgo, porque yo digo que Dios todo lo hace perfecto. Entonces, cuando la mujer pierde este efecto de las hormonas estrogénicas por la misma menopausia, comienza a sentir ciertos síntomas de la menopausia. Entonces, ahí es que buscan la ayuda con su ginecólogo, por ejemplo, para la terapia hormonal de reemplazo. Entonces, yo le estoy exponiendo a estrógenos a esa paciente, y los estrógenos que ella misma se supone que ya dejó de producir. Exactamente, por el hecho de que hay síntomas hasta la habilidad emocional, la parte sexual, entre otras situaciones fisiológicas, donde la paciente entiende que, o el médico también entiende, que es más beneficioso, a pesar del riesgo, darle la terapia hormonal de reemplazo por un corto tiempo. Pero todo eso debe de ir en compañía de su médico, la indicación de cada tipo de Realmente cada explicación me lleva a otras tantas preguntas. Así es el mundo de la medicina. Cuando hablas de muy poco tiempo, ¿de qué hablamos? Bueno, aquellos
pacientes que tienen más de 5 años expuestos a anticonceptivos orales o a terapia hormonal sustitutiva son los que tienen mayor riesgo. Cuando hablamos de la parte genética, ¿cuándo es importante hacer un estudio de esa parte genética para determinar el riesgo que tiene una paciente? Lo primero es determinar si esa paciente tiene familiares de primer grado como papá o mamá o hermana que tengan un cáncer de mama o un cáncer relacionado a este tipo. Entonces yo tengo que estudiar la historia familiar de la persona, porque no todo el mundo tiene indicación de prueba genética. Claro. Incluso hay pacientes con cáncer de mama que no tienen indicación per se de prueba genética. Sin embargo, hay otras que por el hecho de tener un pariente de primer grado que haya desarrollado cáncer de mama antes de los 50 años ya tiene un factor de riesgo alto, por lo tanto esta persona sin tener el cáncer debería someterse a estudios genéticos. Es un ejemplo. Si por ejemplo, en el mismo tenor, si su padre tuvo un cáncer de mama, también es una indicación. Un cáncer de próstata metastásico en un hermano, un padre, el abuelo, tiene otro familiar cercano con otro tipo de tumores que un páncreas y otro con un ovario, entonces ya estás viendo una serie de tumores que se relacionan con mutaciones genéticas como el BRCA. Entonces ahí hay que buscar en esa paciente que aún no ha desarrollado cáncer un factor hereditario antes de que desarrolle la enfermedad. Cuando hablamos de la mamografía, sabemos que después de los 40 hay que empezar a hacer mamografía, pero también se ha determinado que hacer mamografía daña a la paciente o puede dañar a la paciente o la puede volver más propensa a tener un cáncer de mama, ¿cierto? Bueno, revisando las guías y en las últimas actualizaciones, no se ha asociado la realización de mamografía como un factor de riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Es decir, el hecho de que la paciente se haga una mamografía una vez al año, que es la indicación en aquellas mujeres mayores o iguales de 40 años, no es un factor que le va a producir cáncer de mama. Por lo tanto, está aprobado este estudio como detección temprana y también seguimiento en aquellas pacientes que ya tienen el diagnóstico. Lo que sí hay que establecer cuál es el beneficio de yo realizarle a X edad o no, porque hay mujeres mayores de 30 años que pueden requerir una mamografía a pesar de tener 30 años, hay otras que no. ¿Cuáles son aquellas que pueden requerir una mamografía? Aquellas pacientes que a pesar de tener 30 años o estar por debajo de los 40, tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, el tener una mutación de alta penetrancia, de alto riesgo de las que mencionamos, en un pariente que tuvo un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, una paciente que tenga una sonografía sospechosa de cáncer, entre otras. ¿Una sonografía no es menos invasivo que una mamografía? Ninguno de los dos estudios son invasivos, puesto que no infiltran lo que es la mama, son estudios que se hacen de manera superficial, lo que varían son las técnicas. Entonces, la mamografía es más sensible en mujeres mayores o iguales a 40 años porque tiene una consistencia diferente la mama. Entonces, las mamas de las mujeres jóvenes son más densas o más voluminosas, tienen más tejido graso, y la mamografía quizás va a omitir algunas lesiones que pueden estar ocultas. Aquellas mujeres que tienen 30 años o más por debajo de 40 y que son de alto riesgo, muchas veces califican para hacerse incluso una resonancia de mamas. Pero por debajo de los 40 o hasta los 25, lo que se recomienda es sonografía de mamas. El screening debería comenzar, o sea, en cuanto a estudio, mayor o igual a 40 años de edad con la mamografía. Sin embargo, en pacientes de 30 a 40 años, sonografía de mama con o sin mamografía, dependiendo, y la resonancia según las indicaciones, y por debajo de esto, con el examen físico bastaría. Mientras hablas, me llega a la mente varios casos de jóvenes con cáncer de mama, jóvenes de hasta 22 años. Cuando pienso en la mamografía después de los 40, ¿qué cantidad de personas, de mujeres, ponemos en estas edades tan jóvenes? Y si un
tacto pudiera determinar o pudiera alertarla a ellas a esa edad que aún no están haciéndose mamografía? Bueno, debajo de los 30 años el porcentaje es muy bajo en cuanto a la incidencia. Con relación a las adultas. Sí, normalmente por debajo de un 20%. Pero vuelvo y te digo, cuando una mujer joven por debajo de 30 años me presenta cáncer de mama, muchos de los cuales pueden ser de un perfil molecular llamado o triple negativo y en algunos casos luminales o que dependen de hormonas, yo tengo que investigar obligatoriamente una parte genética como causa. Asimismo, como factores medioambientales, pero la base genética está ahí porque hay muchas alteraciones, no solamente fue la que mencioné, el CHEK2, el PALB2, el ATM, entre otros, que los genetistas y los oncólogos clínicos indagamos en los estudios genéticos de nueva generación. Entonces, son pruebas que realmente hacemos. Que todos los días los estudios son más sofisticados. Exacto, que solicitamos, que no es algo abstracto, que realmente solicitamos aquí, incluso enviamos a Estados Unidos, pero nos llegan los resultados. O sea, no es algo que simplemente lo estoy mencionando y que no me va a servir para nada. Entonces, sí podemos detectar la mutación, sí podemos detectar a tiempo el cáncer. Detectar quiere decir diagnosticar, o mejor dicho, utilizar estudios que me permitan reconocer la enfermedad antes de que dé síntomas. Así, puedo tratar a esta paciente en estadios tempranos, aumentando su sobrevida en el tiempo. O sea, a 5 años, una paciente estadio 1 y 2, correctamente estadificada y tratada, tiene una sobrevida más de un 90%. Cuando hablamos, vuelvo de nuevo a lo socioambiental, a lo que comentas de la genética y el ambiente. ¿A qué se refiere entonces, si no tiene que ver con lo emocional, a qué se refiere la parte ambiental? El ambiental se refiere a agentes exógenos que dependen como la dieta, una mala alimentación, rica en grasas saturadas, baja en frutas y verduras, una alimentación no balanceada, el alcohol, el exceso sobre todo, el fumar, son agentes medioambientales. Todo lo de nuestro entorno. Sí, claro. Y si yo no fumo, alguien que fume en el entorno, la exposición mía a ese humo, que es una exposición pasiva, es un factor de riesgo mayor, no solo para el cáncer de mama, sino para otro tipo de tumores. Cuando hablamos de la generalidad de las mujeres, que ya por el hecho de ser mujer corremos el riesgo de tener cáncer de mamas, ¿qué síntoma me puede alertar o me puede llevar a decir, bueno, yo me voy a chequear los senos? ¿Cuál es esa alarma? ¿Cuál es ese aviso? ¿Qué se siente en el cuerpo, aunque no sea directamente en las mamas, que pudiera decir, mira, pero aquí llegó una paciente porque le dolía el costado, por ejemplo? Aquí llegó una paciente porque se sentía mareada, o aquí llegó una paciente, no sé, cualquier síntoma. ¿Qué podría ser ese síntoma detonador de alarma? Sí. Uno de los principales síntomas que nos informan las pacientes y que está registrado en los estudios es la palpación de un nódulo o masa. La palabra básica es, yo me sentí una bolita. Una bolita. Doctora, cuando yo me estaba palpando, cuando estaba bañando, porque también hay personas que no acostumbran a tocarse, que es un error, pasa eso. Porque cuando ya yo me palpo ese nódulo o esa bolita, ya eso tiene años corriendo ahí. Entonces, esa es una. Lo otro es cambio en la coloración de la mama, cambios en el tamaño, ya sea un aumento o una disminución del volumen o del tamaño de una mama y otra, cambios en la piel, mucho prurito o comezón a nivel de la piel, hundimiento del pezón, salida de sangre por el pezón, aparición de ganglios axilares o nódulos a nivel de la axila que antes no estaban, pueden ser dolorosos o no, unas venas o vénulas anormales a nivel de la piel de la mama, una piel de mama tipo cáscara de naranja con hoyuelos, eso también puede presentarse, que es un signo de enfermedad avanzada, porque muchas veces no tiene un nódulo per se, sino o no que tiene dolor. O no tiene dolor, que es muy habitual. Pero ya el cambio en la coloración y en el tamaño te va haciendo pensar o sospechar,
ahí hay algo más, o sea, una inflamación de la mama, entre otros. Entre otros. Sí. Cuando hablamos del toque, en estos días es muy común decir, tócate, tócate, salva tu vida. Sí. El toque, ¿cómo debe empezar? Y cómo debe una mujer a cualquier edad realizar el toque para descubrir que no haya que haya un nódulo o algo que pueda resultar alarmante. Hay dos modalidades, la modalidad que es de pie y también la modalidad acostado. El de pie es uno de los más fáciles. La paciente debe de ponerse frente a un espejo, descubierta de la parte superior, sin el brasier. Entonces va a colocarse primero en esta postura o puede empezar con la postura de Mujer Maravilla. De modelo, como digo yo. Entonces, o pone la manita así debajo. Entonces se mira al espejo. Veo, ¿hay simetría o asimetría entre mis mamas? Es decir, ¿están de igual tamaño o hay una más chica o más grande que otra? Pero casi todas las mujeres tienen una más grande que la otra. Puede ser, pero hay que ver si eso lo tiene desde la infancia o eso es algo que apareció de nuevo. Porque lo que llama la atención, igual que el hundimiento del pezón, hay personas que nacen con un hundimiento de uno de los dos pezones y no significa nada. Entonces, ya si esto es nuevo, que parece en el tiempo, entonces ahí hay que investigar. Entonces, comienzo con una de las mamas, tengo una mano acá, entonces con estos 3 dedos comienzo a palpar en forma de las manecillas del reloj. La mama, si la dividimos en 4, tiene 4 cuadrantes. Cuadrante superior externo, inferior externo y los internos, ya sea superior y también el inferior. El lugar más frecuente donde aparece cáncer de mama es en el cuadrante superior externo de ambas mamas. Entonces, por ahí debo de empezar palpando sin separar esos 3 dedos ni omitiendo espacios. Entonces voy palpando suavemente para identificar algún tipo de nódulo o alguna normalidad. Tener cuenta, no hacer esto durante el periodo preovulatorio, menstrual, porque normalmente hay glándulas que aumentan de tamaño por el efecto de las hormonas en este momento. Entonces no es el mejor momento. Se puede confundir, ay, tengo un dolor y puede ser hasta un quiste mamario o simplemente ser las glándulas que están hipertrofiadas. Y tampoco se recomienda que sea durante una lactancia. Sin embargo, hay mujeres que embarazadas desarrollan cáncer de mama asociado al embarazo. Por lo tanto, ahí hay que tener un poquito más de cautela a la hora de hacer el examen. Exacto, porque quizás sí lo que estoy palpando sea una enfermedad y no sea algo benigno. Eso hay que detectarlo, todos esos síntomas. Entonces ya luego este mismo paso lo hago con la otra mama, los 4 cuadrantes, y también me tengo que ir a esta parte de la axila, cola axilar y a la axila, buscando algún nódulo. Importante esta parte aquí, la supraclavicular, por encima de este huesito acá, y también infraclavicular. Esa es la parte que es de pie. Lo mismo lo puedo hacer acostada, pero... Que puede llegar hasta la clavícula. Por debajo de la clavícula hay unos ganglios que pueden, incluso cuando el tumor está muy avanzado, pueden sentirse. Es menos frecuente, pero sí. O por encima de la clavícula. Esos son casos un poquito menos frecuentes, pero sí hemos visto. Quiero mencionar un caso de una llegada a mí que le salió un nódulo y lo diagnosticaron como un CA de mama. Y ese nódulo se le fue disminuyendo. Y luego, en el área de la axila de ese mismo seno, salieron unos ganglios. Esto puede ser que disminuyera este nódulo y el cáncer se ampliara de otro lado, ¿o qué puede ser esto? Normalmente, los cánceres de mama tienden a crecer local. Cuando tenemos nódulos axilares es porque se ha diseminado hacia la parte de la axila vía linfática, o sea, los ganglios. No es que el cáncer ahora bajó aquí y ahora creció aquí. No, este sigue creciendo de igual modo. Ahora va a ser peor el pronóstico porque quiere decir, si afectó ganglios, que ya ha aumentado de estadio. Lo que era quizás un estadio 1 o un estadio 2A, ya después de tener ganglios, pasa a ser o 2B, A3, e incluso puede llegar a metastásico porque a veces también se le va a la otra mama o a otro órgano. O sea que eso es así.
Muy bien, ¿cuáles son los cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a reducir algún riesgo de cáncer de mama en personas comunes? Hacer ejercicio, se recomienda igual ejercicio para reducir la obesidad o mejor dicho, contrarrestar el aumento de peso. 30 minutos, 5 días a la semana, por lo menos, de actividad moderada para mantener ese metabolismo y esa quema de grasa. Comer sano, dieta baja en grasas saturadas, aumento de frutas, verduras, asimismo reducir las carnes rojas, el exceso de fritura, nunca fumar, limitar el consumo de alcohol o no tomar alcohol. Yo siempre le presto atención a esto porque ahora hay una proliferación de consejeros de alimentación que te mandan a comer carne y a veces que Sí. comas solo carne. Entonces, en todas las enfermedades, lo primero que te dice el médico es reduce las carnes. Entonces, a veces Depende. hay mucha Ujú. confusión en el medio de datos y de informaciones que confunden a la persona. Exacto. No es que comer carne sea malo. Lo que se ha visto que el consumo excesivo de carnes rojas y de carnes sofritas, por así decirlo, predispone a mayor riesgo y sobre todo la manera de preparación, porque hay sustancias que se producen, por ejemplo, en las carnes rojas, que nitrosaminas y demás, que son inductoras de mutaciones a nivel de las células que predisponen a cáncer. No solamente de mama, sino también cáncer de colon y otros. Hay tumores que se relacionan más con cierto tipo de carnes, o sea, la alimentación, hay otros que no tienen tanto que ver, pero carnes blancas, al vapor, bajas en grasas saturadas, como ya mencioné, son permitibles. Lo otro es evitar la exposición a radiación torácica, sobre todo antes de los 30 años, evitar múltiples biopsias a nivel de la mama, también es un factor de riesgo. La menarquia o primera menstruación temprana, sobre todo antes de los 12 años, también es un factor de riesgo. Es decir, que también a nuestros niños desde pequeños debemos, niños y niñas, adecuarlos o direccionarlos a una buena alimentación, a un buen estilo de vida y su seguimiento hasta con su endocrino pediatra para que en el futuro tengan menos riesgo de este tipo de enfermedades. Hay muchos temas porque hablamos del ejercicio físico, lo que quiere decir es que si usted se alimenta bien, si usted hace ejercicio físico y usted no tiene vicios por ahí, usted se mantiene saludable. Entonces, no solamente es hablar del cáncer de mama, sino Exacto, que usted va a mantenerse en salud de cualquier cosa que pueda afectar su cuerpo. exacto. Ayúdeme ahí, doctora, que Sí. la gente no quiere cuidarse. No, claro, señores, parte del amor propio consiste en eso, en nosotros velar por nuestro autocuidado, nuestra salud. Entonces, si arreglamos esta parte, si trabajamos ahí, estamos reduciendo hasta un 80% del riesgo de por vida de padecer cáncer de mama y entre otras enfermedades, incluso cardiovasculares, que son las más frecuentes como causa de mortalidad en las personas. Muchos médicos dicen que el cáncer no se previene. ¿Qué dice usted? La respuesta es, depende de qué cáncer, porque hay un tipo de cáncer que es el cáncer de cervix o cervicuterino, donde sabemos que el principal agente causal es el virus del papiloma humano y este tiene una vacuna. Entonces, este virus que es de transmisión sexual, si yo evito exponerme al mismo, tengo el 99% y punto algo más de que yo no padezca este cáncer. E incluso si la paciente o el paciente recibe las vacunas en su momento, va a evitar producir el tipo de cáncer de cervix asociado al VPH, que es la causa universal. O sea que aquí podemos hablar de prevención. En cáncer de mama es relativo por el asunto del 20% de los factores heredofamiliares. Sí, doctora, yo quiero compartir, que usted me permita compartir una experiencia personal, y es que en el 2016 me involucré en el estudio de la decodificación biológica y precisamente me tocó hacer mi proyecto final en cáncer de mamas. Para los que estudian decodificación biológica, los que estudian las emociones, asocian el cáncer de mama con la nutrición.
para la decodificación biológica, los senos están asociados a la nutrición, al papel que tienen las mujeres de nutrir a las crías, que esto es real o es simbólico. Cuando una niña crece, los senos le crecen porque van a necesitarlos para amamantar. Cuando se han hecho estudios en la nueva medicina germánica, por ejemplo, estudios de las emociones, sí hay hallazgos de que las mamas pueden asociarse a emociones que tienen que ver con las relaciones de pareja o las relaciones de la maternidad. Asocian la mama izquierda con asuntos de pérdidas de hijos o proyectos que para la persona signifiquen como un hijo y o familiares que signifiquen hijos, como una mujer que se hace cargo de la mamá o de mantener al papá o de cuidar a un hermano o de criar a un sobrino y este sobrino muere o el hijo muere o algo le pasa o se accidenta, puede tener un riesgo de cáncer de mama izquierda. Y en el caso de la mama derecha, está asociado a la protección masculina que tienen las mujeres. Esto lo estudió el doctor Hammer después de que su hijo lo asesinaran y casi a la vez a la esposa le detectaron cáncer de mama y a él cáncer de próstata. Entonces él empezó a hacer unos estudios y se han encontrado estas informaciones. El cáncer del lado derecho, porque las mujeres a nivel desde la prehistoria, las mujeres buscan esa protección del masculino que era el que salía a buscar el alimento. Y hoy en día todavía las mujeres buscan esa protección cuando se casan, cuando tienen o se quedan con papá o papá la ayuda o hay un tío que la ayuda porque tal vez se casó joven o tuvo... Y todas estas situaciones que todos los días son más en las mujeres, también así vemos crecer el cáncer de mamas. En mi caso particular, cuando me tocó hacer este estudio, los datos que conseguí del aumento de cáncer de mamas en hospitales de aquí, del país, me daban los mismos números que mujeres jefas de hogar de República Dominicana. Resultó que todas las mujeres que entrevisté tenían problemas de pareja y su cáncer era de mama derecha. Entonces, hay un punto por ahí que la medicina alopática aún no la ha asumido, ¿no? Pero que sí yo invito a que las mujeres le den una miradita y a doctores jóvenes, inteligentes, que también le demos una miradita porque hay muchos factores que no se pueden dejar de lado y que vemos como todos los días más enfermedades están producidas después de un choque emocional o una situación emocional que ha vivido la persona. Entonces, esto para inspirarla un chin, invitarla un poquito a que me acompañe en esto, y otro también para invitar a las mujeres a cuidar mucho el manejo de las emociones, a buscar apoyo y a aprender sobre la inteligencia emocional. Lo que más vivimos diariamente son situaciones tóxicas, son relaciones donde las mujeres no se sienten apoyadas, donde las mujeres tienen que insertarse en el mercado laboral todos los días más temprano y en la condición que sea. Yo todos los días, doctora, invito a las mujeres a que si escogen tener hijos, que lo hagan en una época donde no tengan que irse a trabajar. O por lo menos que tengan hijos de un hombre que se haga responsable y ellas puedan quedarse en la casa 3 años entre lo que dan a luz y el niño cumple 3 años para poderlo impulsar sin echarse encima tanta carga. Según su experiencia atendiendo mujeres con cáncer de mamas, ¿qué nivel económico tienen las mujeres que van allá con más frecuencia? ¿O qué situaciones, en caso de que usted se pueda dar cuenta, qué situaciones emocionales pasan esas mujeres? ¿Hay en el formulario algo que se le pregunte, la situación que está pasando, situación que está viviendo cuando presentan los síntomas? Sí.
Lo primero es que el cáncer de mama, igual que otros cánceres, no tiene predilección de clase social. Sin embargo, como trabajo en medios públicos, también en medios privados, ¿qué te puedo decir? Mucha experiencia. Principalmente lo que veo son pacientes de clase social media y de clase social baja en el sentido de economía, porque sabemos la realidad en que vivimos. Pero sí también he atendido personas que tienen, por así decirlo, buena clase social. O sea, que no tienen falta de recursos, por así decirlo. Pero sí está claro. Tienen cubiertas sus necesidades. Exactamente, pero sí está claro y coincide con la literatura universal que en aquellos países en vía de desarrollo tenemos una alta tasa de tumores, sobre todo cáncer de mama, cáncer de cervix. ¿Y esto sí se debe a las necesidades? ¿Pudiera afectar? Puede ser, porque muchas veces este tipo de estratos no acude a las citas médicas de detección. Quizás van cuando se sienten algo, y cuando se sienten algo que le incapacita realizar sus actividades diarias. Porque hay personas que tienen un nódulo, se lo palpan, saben que lo tienen, pero quizás en ese momento... Yo voy mañana al médico. Sí, no tienen el recurso en ese momento, porque sabemos que la salud cuesta. Estar sano es un privilegio. Ay, sí. Y para estar sano realmente es como cuando tú tienes un bebé recién nacido, que tú lo llevas primero a los 15 días, después mensual, por X cantidad de años, y después te lo ponen incluso cada 6 meses o anual, pero la pediatra no te le da de alta al niño. ¿Y qué pasa cuando ya seguimos creciendo? Ya no olvidamos de la salud. No, debemos de acudir al médico por lo menos una vez al año a realizarnos estudios de chequeo de pacientes sanos. Entonces, muchas veces... Pero doctora... Incluso nosotros los mismos médicos... Doctora, ¿cómo hacemos eso si no tiene la gente el dinero para ir? Ni el dinero, cuando a veces tiene no la sacamos ni el enfermedad. tiempo. Imagínese para ir de que, no, voy a ir a hacerme un chequeo, a ver qué tal. No, y a veces cuando voy a hacerme un chequeo me salen con un listado de estudios, Laboratorios. análisis, laboratorio, y cuando ya voy por la mitad siento que... Entonces es importante la seguridad social, la disposición de seguros médicos, tener su ARS, aquel que no esté cubierto, que esté cubierto. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que nos puede tocar una enfermedad de una u otra índole, y no solo eso, que todos necesitamos cuidar de nuestra salud, porque si desde edad temprana vamos a nuestros chequeos, podemos incluso evitar el desarrollo de cánceres a cierto tiempo, ¿sabes? Porque hay tumores o enfermedades que con el tiempo el médico te dice, mira, tú estás desarrollando resistencia a la insulina, mírate el cuellito negrito, ¿cómo está? Te vas a hacer diabética. Eso es una... Sí, la acantosis nigricans. Entonces, también la acantosis nigricans puede ser una señal de que hay algún tumor oculto, ser un síndrome paraneoplásico, así le llaman. En las personas obesas se ve mucho eso, doctora. Sí, hay 13 cánceres asociados a la obesidad que te comenté, dentro de ellos el cáncer de mama. Y te quería comentar también, porque mencionaste el factor emocional que ahorita abordamos un poquito, el tema del cortisol, que es la hormona del estrés, que la elevan muchas personas tóxicas, por así decirlo, como mencionabas. Como mencionamos que esa hormona es contrarreguladora de la insulina en exceso, en pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen resistencia a la misma, es un factor de proliferación o crecimiento celular anormal. Es decir, que donde hay exceso de insulina y el organismo no puede controlar la producción de la misma, o mejor dicho, la acción adecuada de esta, las células que hacen crecen de manera descontrolada. Entonces pueden alterarse, pueden mutar, volverse malignas. Entonces, esa es una de las causas estudiadas, o mejor dicho, de los mecanismos estudiados por el cual los pacientes diabéticos y pacientes sometidos a estrés pueden desarrollar neoplasias. Señores, hay que cuidarse, pero doctora, usted sabe que mucha gente aquí no tiene seguro, no tiene ninguna seguridad social en ningún sentido, incluso muchas personas que nunca han estado formalmente en un trabajo. Aquí la gente vive del picoteo. Para los que nos ven fuera de República Dominicana, esto se llama una chamba informal, un buscavida, le dicen aquí. La gente que se busca el moro
cada día. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Todos esos trabajadores informales que no tienen una empresa, no tienen seguro social. Y es muy duro porque aquí el servicio de los hospitales públicos, yo no lo tengo que decir porque yo lo conozco menos que la doctora, que nos explique ella un poquito, sin hablar mal de la clase, doctora. Sí, mira, no puedo hablar mal del sector público, jamás. Incluso me formé en un sector público. Tengo muchas experiencias positivas. Entonces, ahora mismo se trabaja cada vez para mejorar la atención al paciente, independientemente de sus recursos. Entonces, si nos vamos a centros públicos, por ejemplo, el INCAR, Sí, la atención es excelente. buenísima. Entonces, hay muchísimos grupos y fundaciones que van a orientar a las pacientes, que dan ayuda a las mismas pacientes con fundaciones, colaborando con ciertos tratamientos, trabajando la parte psicológica, emocional, para que puedan ser tolerantes ante las diversas situaciones. Hay diversos grupos de apoyo, o sea que eso no es totalmente cierto, que se sufre tanto en la parte pública. El problema de lo público es el volumen de pacientes y quizás que se necesiten más oncólogos clínicos, Más por así centros. decirlo, más, bueno, ya eso, cada grupo sabe dónde es que está el fallo, por así decirlo, pero lo que he evidenciado es que el volumen va en aumento y quizás por la cantidad necesitemos que se distribuyan un poquito mejor, para que entonces pacientes que tengan que verse en X tiempo no tengan que esperar citas alejadas, un X día para cierto estudio o algo que Han se pueda crecido, hacer. por ejemplo. Exacto, pero no es un problema del trato, porque los recursos están. En hospitales públicos tenemos todos los recursos, tenemos estudios, bueno, incluso tenemos PET scan, Sí. entre otros, que quizás otros centros no tienen, pero también en centros privados, por ejemplo, el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, que también recibe pacientes de igual, pacientes con seguros, sin seguros, sea público y privado, o sea, es mixto, por así decirlo, las personas que van acá, también ofrecen una calidad de servicio excelente. O sea, yo he recibido, o mejor dicho, no he recibido mala queja de parte de los pacientes, y eso que tengo 4 años en el medio, quejándose con respecto al trato. Y si acaso aparece una en 1000. Entonces, cada día nos vamos encontrando con situaciones de personas que no solamente tienen el cáncer, tienen problemas familiares. Entonces, problemas incluso psicológicos. Claro. Y tenemos nosotros los médicos que arrastrar con toda esa problemática Doctora, familiar. todo síntoma del cuerpo afecta a la Sí. mente. Incluso, problemas de la familia, nosotros nos sentamos a escucharlos para poder ayudar a ese paciente. A veces hay consultas que se extienden hasta 1 hora o 2 horas, vemos hasta 15, 20 pacientes, a veces hasta 30, o sea, depende del volumen del momento, pero lo que te quiero decir es que uno trata de darle dentro del corto tiempo que tenemos, porque sabemos que también como seres humanos tenemos responsabilidades. Claro. Tenemos también necesidades, tenemos familia, tenemos otros empleos que son necesarios, como decíamos, para poder Para sobrevivir. seguir adelante y brindando la calidad, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero comentar es que nosotros como médicos nos hemos sensibilizado bastante con nuestros pacientes oncológicos y tratamos cada día de mejorar esa parte. Por eso hay psicólogos y psiquiatras que trabajan tanto con los pacientes como con los médicos para mejorar esa calidad en la atención. Y Dominicana es un país que cada día va mejorando la atención a los pacientes, no solamente de cáncer, sino de manera general. Lo que pasa es que donde quiera se cuecen habas y Claro. cada día hay personas que debemos mejorar quizás esa parte. Claro, y cuando hablamos de la parte psicológica, doctora, de que atienden a los pacientes y a los médicos tienen mucho riesgo con el manejo de tantos pacientes, porque no solamente está la manera en que los ven, o sea, se pega, mira, este está triste, aquel le vino con una situación que no puede resolver, tal vez, este necesita un estudio que no tenemos disponible para ahora, pero su condición no puede esperar. Todo ese estrés lo cargan los médicos en ese trajinar diario. Así es. ¿Cómo que se tratan ustedes? ¿Cómo que hacen entonces ustedes en los centros para ser atendidos también?
Se refiere a nosotros A como... a los médicos que atienden a los otros, sí, porque usted mencionó que habían psicólogos para los pacientes y también para atender a los médicos. Bueno, sí, realmente antes de entrar a cada trabajo tú tienes tu evaluación por psicología y si necesitas psiquiatría, pues bien. Pero siempre en cada institución la evaluación psicológica es fundamental y debe de realizarse cada cierto tiempo y más nosotros que nos exponemos a una muerte por cáncer con mucha frecuencia, vemos incluso niños con cáncer, pacientes jóvenes o muy mayores, vemos familias sufriendo, entonces el médico siempre... ¿Cómo se hace el médico, doctora, cargando con todo esto? Yo creo que la experiencia te hace un poco más fuerte. Sí. Y a medida que vamos estudiando, vemos que el cuerpo humano o el ser humano tiene una fecha de caducidad. Y es cuestión de tú aceptar lo que tú no puedes cambiar. Así como los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, o sea, a los 120 días los glóbulos rojos se mueren y nacen otros nuevos. Ya cuando tú vas comprendiendo la anatomía, la fisiología, la histología del ser humano, tú sabes que hay cosas que deben de venir de manera natural. Sin embargo, siempre que se pueda luchar, sobre todo por salvaguardar la vida de esa persona, uno debe de luchar. Entonces, cuando ya yo he agotado todas mis fuerzas, yo tengo la satisfacción de que yo hice lo que tenía que hacer. Ya sí, a pesar de todo lo que se pudo hacer y que estaba estipulado para ese paciente en la literatura, no salió. Entonces, no puedo tampoco sentirme mal por eso, 100%, porque no fue por falta de atención. Hay una parte que no te toca. Hay una parte que todavía tenemos que seguir descubriendo. Por eso la ciencia siempre está en estudio continuo, siempre se están haciendo ensayos clínicos. Precisamente estaba en Brasil en esta semana y estábamos ahí abordando otro tipo de tumores, donde vemos que ya, por ejemplo, el cáncer de ovario y endometrio, y son tumores donde hay que buscar la genética de manera profunda para fines de lograr ciertas mejoras en el tratamiento y la sobriedad del paciente. Asimismo, contra el cáncer de mama. O sea que cada vez más aparecen nuevos estudios, nuevos tratamientos para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida. Y yo creo que Dios es parte de nuestra fortaleza y también el apoyo de nuestro entorno. De las personas que están alrededor. Sí, si no tuviéramos un entorno apropiado para nuestro desarrollo y crecimiento, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar y sobre todo tener la fe, es difícil seguir adelante. Quiero hacer una historia. Muy importante. Quiero hacer una historia ahora que usted habla de eso y de los recursos que el médico tiene disponible para ponerlo a disposición del paciente. Recuerdo una historia de un médico amigo. Él es cardiólogo pediátrico y él estaba de turno en el hospital y había un niño en muy mal estado. Él dice, habíamos agotado todos los recursos y el niño no respondía. Cuando me tocó una noche de servicio, él dice, cuando yo vi que yo no podía hacer más nada, me tiré de rodillas en la cama del niño y dije, Dios mío, aquí se acaban mis recursos, pero yo sé que los tuyos no. Yo me engranojo porque el niño empezó a reaccionar. Y él dice, yo no tuve otra cosa que empezar a llorar porque yo sabía que había una fuerza que no venía de mí, ni siquiera de mi conocimiento, ni de las acciones que yo como médico había tomado, y el niño había empezado a reaccionar. Entonces, muchas personas, muchos científicos coinciden en que hay una fuerza mayor que va más allá de lo que nosotros podemos tener de conocimiento y formación. Entonces, quiero hacer esa anécdota porque a cada médico le toca un caso donde se mueven las fibras y se dice, Señor, ahora te toca a ti. Así es. Muy de acuerdo contigo. La verdad que saca lágrimas, pero fue un testimonio muy lindo y hay evidencia de una fuerza divina que va más allá de lo físico. Y también un punto que quiero recalcar, que mencionó la doctora, y es que el cuerpo tiene caducidad. Y cuando hablamos de esto, sirve de consuelo a muchas personas para empezar un proceso de duelo, que acaban de perder un familiar, que acaban de tener una persona con un diagnóstico,
el cuerpo no es la vida completa. El cuerpo tiene un tiempo aquí y cuando el cuerpo se va, la vida no termina ahí. La muerte para mí es como la otra parte de la vida. Entonces, aunque el cuerpo se vaya y al cuerpo se le termine el tiempo en la tierra, ahí no termina la vida. Esto como una manera de aceptación y de acompañar a las personas que están viviendo en este momento algún duelo. Así es, decirte, mira, hasta se me aguan los ojos con esas palabras, que hay pacientes que cuando le toca el cáncer es que comienzan a vivir la vida realmente. Sí. Porque llevan una vida tan rápida que no le había permitido, por lo menos, disfrutar del ambiente que les rodea, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de su familia, detenerse a compartir con sus hijos, con sus amigos, a buscar en su interior quién realmente soy, qué me gusta hacer. Hay personas que no hacen cosas por temor al que dirán o no se cambian incluso de looks, no son ellas mismas. Entonces, cuando le toca el cáncer muchas veces, y lo he visto, personas que realmente comienzan a sentir lo que es la vida. Entonces, también he visto documentales donde personas dicen que al cáncer le agradecen tal. No es que van a ser felices por eso, sino que se dieron cuenta en el trayecto que necesitaban parar de alguna u otra manera, y en ese momento es que se sienten quizá un poquito más querida o más buscada, no sabía que era tan importante, y muchas pacientes incluso cuando llega el deceso mueren en paz. No es lo que uno quisiera porque uno siempre lucha por la vida, Claro. Y más cuando tú ves, cónchale, mira qué bien van las cosas, pero es como tú dices, puede que haya un 10% o más de situaciones que no estén en los libros, que se escapen a ciertos mecanismos. Pero las cosas cuando se detectan a tiempo, cuando se previenen, se trata de buscar estilo de vida saludable, cuando actuamos, tienen menos riesgo de que sucedan. Así es. Pero es así, o sea que de todas las experiencias, tanto positivas como negativas, debemos de buscar en qué nos fructifica para que entonces la ansiedad no acabe con nosotros. La idea es empezar a vivir ya y no esperar que llegue una enfermedad. Exactamente. Así termina íntimamente de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que esto es un show como te gusta. Estamos en el canal 106 de Claro, estamos en YouTube, estamos en Al Tanto TV. Síganos en las redes sociales, @Juana Núñez TV, y en YouTube, Juana Núñez. Doctora, ¿dónde podemos localizarla a usted? Bueno, yo estoy en la parte privada en Cenomed Gascue para atenderlos. Estamos ahí a su orden. También en Goscare, en Los Prados, frente al Centro Médico Moderno. Y también pueden encontrarme en el Instituto de Oncología, Dr. Heriberto Peter, o en el INCART. Entonces, Dios aquí mío, en Santo Domingo. Pero qué mujer que trabaja. Gracias por estar con nosotros. Está siendo una conversación bien interesante. Seguimos.